ya aquí todos conocemos a José Luis Carretero de la charla anterior, todos estuvimos presentes. Nada, miembro del ICEA, que son las siglas del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión. También es secretario general de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera. Y bueno, gran conocedor de la vida y de las ideas de Abraham Guillén. De hecho, escribió un libro llamado Guerrilla y Autogestión, dado que Abraham Guillén es un referente y un teórico de la guerrilla urbana y de lo que son las ideas de la autogestión. Así que nada, un ponente genial para explicarnos en este caso más particularmente las ideas económicas de Abraham Guillén sobre la autogestión y bueno, y cómo sustituir el capitalismo de forma eficiente, porque como decía Abraham Guillén, solo se destruye lo que se sustituye. Por mucho que tengamos una crítica muy buena al capitalismo, si no sabemos poner algo que lo sustituya, que sea eficiente, va a volver el capitalismo. De hecho, tenemos ya en la historia bastantes ejemplos. Así que nada, la idea es esa, que nos explique un poquito cuál era el ideario económico de Abraham Guillén para sustituir el capitalismo y que no vuelva más. Cuando quieras, José Luis. Bueno, pues encantado de que me volváis a llamar aquí. Soy en estos momentos ya desde el sábado pasado exsecretario general de Solidaridad Obrera, es decir, ya no soy el secretario general de la organización, pero más allá de eso, bueno, pues había orientado la charla quizá de una manera un poco más centrada en Abraham Guillén en sí, por lo tanto, pues vamos a tener que dar algunos saltos a lo largo de la presentación e ir viendo qué partes nos interesan más, qué partes nos interesan menos y qué partes incluso faltan en la presentación, pero sería interesante darles una vuelta porque tiene más que ver con la perspectiva puramente económica, ¿no? Entonces yo aquí, vamos a ver, voy a empezar con compartir la pantalla y me ha desaparecido lo de antes, entonces no sé si voy a conseguir compartirla, no, de momento. Vamos a ver, sí, aquí se supone. Estáis viendo la pantalla en sí, ¿verdad? La pantalla en blanco de nuevo. ¿La pantalla en blanco de nuevo? Vamos a ver. Vamos a ver ahora si ha aparecido lo que me indicaba antes. Sí, ahora ha aparecido. Vale. Ahora sí, ¿no? Ahí sí. Vale. Pues vamos a empezar. Lo dicho, estoy muy contento de estar aquí. Espero que os sirva de algo y que os permita avanzar en el estudio de la economía y del anarquismo esta presentación y vamos a ver un poquito qué ideas tenía Abraham Guillén y cómo se conectan con las ideas del anarquismo en general. Entonces, vamos a pasar la perspectiva puramente biográfica de Abraham y nos centramos básicamente en el tema de la economía y la economía libertaria. Abraham Guillén termina su vida escribiendo 3 grandes libros: Economía Revolucionaria, Economía Libertaria y Socialismo Libertario, 3 grandes libros sobre economía en los que resume sus ideas sobre la autogestión. Abraham Guillén lo que hace es coger y recoger básicamente las ideas fuerza fundamentales de lo que ha sido el anarquismo a lo largo de la historia y lo que ha planteado para la economía, que yo creo que son básicamente 3 grandes ideas fuerzas. En primer lugar, la autogestión como gestión de las empresas, gestión de las unidades económicas por los propios trabajadores y trabajadoras y, por lo tanto, gestión por los propios productores. ¿Esto qué implica? Implica pues una gestión horizontal e implica por tanto también que esa gestión pues está más concentrada en determinar cuáles son las necesidades de la clase trabajadora, qué es exactamente lo que se tiene que producir, para qué producirlo y cómo producirlo. Son los propios productores y productoras quienes deciden exactamente qué producir, para qué producir y cómo producir lo que hay que producir. Por lo tanto, encontramos una economía directa, es decir, una economía en la que es la propia gente que trabaja la que determina exactamente cuáles son sus necesidades y, por lo tanto, también cuál es lo que tiene que producirse y lo que no. La segunda idea fuerza podría ser el federalismo, es decir, la articulación de esa economía, de esas unidades económicas autogestionarias por vías federales, por vías voluntarias, por vías de una asociación voluntaria
que permita a su vez un tercer elemento nuclear que yo creo que es la planificación participativa. La planificación participativa implica que con la participación de toda la población y muy señaladamente de quienes producen, de quienes trabajan, se lleva a cabo una determinación de qué es lo que se tiene que producir y para qué se va a producir. Esa determinación es directa, eso permite, entre otras cosas, que los gastos de transacción, los gastos de gestión que vemos multiplicarse en las dinámicas de funcionamiento de tanto del capitalismo como del socialismo burocrático se minimizan y empiezan a funcionar de tal manera que es la propia población la que determina cómo producir y la que determina también directamente qué es lo que hay que producir y cuáles son las gestiones que hay que realizar a la hora de producir. Pues bueno, la planificación participativa tiene una gran trayectoria dentro del anarquismo y del anarcosindicalismo. El sindicalismo revolucionario ya se plantea desde sus inicios, o el anarcosindicalismo, que tomará luego este nombre, se plantean desde sus inicios la idea de la planificación de la economía por parte de los propios sindicatos en este caso. Luego, posteriormente, esto se pone en efecto, se pone en marcha, o tenemos una experiencia concreta de funcionamiento de una economía libertaria en la Guerra Civil Española. Y luego tenemos un trabajo teórico importante que es el trabajo sobre la economía autogestionaria del propio Abraham Guillén. Ahí tenemos toda una serie de elementos sobre los que trabajar. El sindicalismo revolucionario planifica, pues esto está meridianamente claro. Si rastreamos en los congresos tanto de la CNT como por ejemplo de la CGT francesa, como probablemente estoy casi seguro de la Fora en su tiempo, pues lo que encontramos es la voluntad de conocer cómo funciona la economía del país y cómo podría gestionarse directamente por los propios trabajadores. Es decir, lo que se acuerda muchas veces en los congresos es obtener las estadísticas necesarias para poder hacer funcionar la economía el día después de la revolución, para que sean los propios trabajadores, por medio de los sindicatos que se consideran unidades económicas asamblearias que pueden llevar a cabo ese funcionamiento autogestionario de la producción y que funcionan también más allá de la empresa en un marco federal o confederal, pues cómo van a organizar la producción, qué es exactamente lo que van a hacer, etcétera, etcétera. Fernand Pelloutier, por ejemplo, plantea para la CGT francesa en sus inicios una experiencia directa que se pone en marcha además y que es muy exitosa, que es la de las bolsas del trabajo. Las bolsas del trabajo son locales en las localidades francesas donde pues funcionan al mismo tiempo tanto los sindicatos como las cooperativas de la zona, bolsas de parados, ateneos educativos, escuelas libertarias, etcétera, etcétera. Toda una serie de entidades que generan una trama económica alternativa, no tan solo de reivindicación, sino también puramente económica, puramente de funcionamiento, de solventar las necesidades de la clase trabajadora, que funcionan en un mismo lugar y que además se van federando también con los sindicatos, van a formar parte, van a ser una de las patas fundamentales de la propia CGT, que es el sindicato que se fundamenta en el sindicalismo revolucionario, que tiene una ala anarquista muy fuerte, representada pues, por el mismo Fernand Pelloutier, alguno Guillemet, por ejemplo, uno de sus primeros secretarios generales, etcétera, etcétera. La propia CNT española, en un momento determinado, en el año 1936, en su congreso de Zaragoza, justo antes del inicio de la Guerra Civil, se plantea directamente qué quiere decir eso del comunismo libertario que plantea como objetivo para su organización. Es decir, cuál es la estructura económica e incluso política que se le va a dar a la sociedad del futuro cuando se realice la revolución anarcosindicalista. Para esa ponencia respecto al significado del comunismo libertario se presentan varias posibilidades, se presentan varias ponencias por parte de destacados militantes. Acaba venciendo la ponencia presentada por Isaac Puente, que es un médico de Vitoria, que plantea una ponencia más clásica dentro de lo que podríamos considerar pues el modelo de Kropotkin, de la comuna rural que se va federando, etcétera, etcétera. Pero se presenta también la ponencia de Diego Abad de Santillán, un destacado militante que además tiene una relación en su vida en varias ocasiones con Argentina. Se exilia en varias ocasiones en Argentina, es un redactor habitual de La Protesta y bueno, pues escribe una especie de resumen o de propuesta para la economía del día después de la Revolución, que yo creo que es sumamente interesante, que se edita como libro, se va editando en entregas en el periódico Solidaridad Obrera y se edita finalmente como libro, que es el Organismo Económico de la Revolución. Digo que es extremadamente interesante porque Diego Abad de Santillán aquí no hace un análisis
puramente teórico o abstracto de cómo puede ser una economía libertaria, sino que incluso libertaria en el buen sentido del término, por supuesto, no en el sentido que pretenden darlos algunos anarcocapitalistas en vuestro país, sino que aquí lo que se plantea directamente es una propuesta aterrizada a la economía española de su tiempo. Es decir, va trabajando sector por sector, hace un análisis de la coyuntura en ese sector, cómo está organizado en la economía capitalista en ese momento, y plantea también la posibilidad de la socialización y la colectivización de esa estructura económica. Por lo tanto, plantea, sobre todo basado en esos tres principios que decíamos antes, autogestión de los trabajadores, en este caso desde la perspectiva del anarcosindicalismo, esa autogestión se basa en la propia estructura del sindicato que sustituye a los consejos de administración de las empresas, porque es una estructura de asamblea, es una estructura de democracia directa, donde las decisiones se toman de forma realmente democrática. Por otro lado, una estructura donde se federan esas unidades económicas tanto a nivel local como a nivel regional como a nivel estatal y como a nivel también de sector, es decir, lo que se han llamado luego en la estructura sindical las federaciones de industrias. Se establece una federación del metal, una federación agrícola, una federación, etcétera, que permiten también articular la vida económica de tal manera que se supera la propia actuación dentro de la empresa y se genera una dinámica de planificación del conjunto de la economía. Una planificación que se hace en base a las estadísticas que se desarrollan en cada una de las empresas, que a su vez son estudiadas, analizadas por una de las empresas, uno de los sectores en concreto, que es el sector de planificación económica, que a su vez distribuye formación, distribuye toda una serie de dinámicas de organización y de gestión que permiten realizar ese proceso de planificación participativa de la economía. Entonces, lo que plantea Diego Abad de Santillán se resume también en esta frase. Hemos de aspirar a un régimen de gestión directa de la producción y de la distribución por los productores y los distribuidores mismos, llegando a la máxima coordinación de todos los factores productivos, lo que nos dará ya una enorme superioridad sobre la esencia de la economía capitalista privada, que no ha sabido cohesionarse y evitar los terribles derroches y desgastes tantas veces denunciados como suicidas. Es decir, frente al caos de la economía capitalista, frente a ese caos que además implica que ganen siempre los más fuertes quieren decir los que han acumulado más plusvalía en el proceso de producción explotando a los trabajadores, los que tienen el acceso también a los favores del Estado, etcétera. Frente a ese caos que se genera en esa competencia exacerbada y en esa situación de lucha de clases, lo que plantea la economía anarquista es precisamente una economía que parte de la base de la cooperación, del trabajo en común, de la determinación de las necesidades de manera democrática y de la determinación de las formas de trabajo también de manera democrática. Esto permite generar una economía que puede planificar, porque al mismo tiempo puede determinar también qué es lo que quiere hacer. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Estamos muteados. ¿Me oís? ¿Vamos bien? Sí, genial. Mandame que tengo. Ahora que no está el micrófono, ¿no? A ver, no. ¿O estoy hablando solo? No sé. No, perdón. Es que estaba apagado el micrófono. Sí, genial. Perfecto. Tenemos el micrófono Vale. apagado para que no esté el ruido del ventilador todo el rato. Bien, venimos muy bien. Tenía que ampliar el... Venga, pues lo siguiente es, esta propuesta del sindicalismo revolucionario, del anarcosindicalismo, se concreta, se vuelve una realidad en el marco de la Guerra Civil Española en la zona controlada por el gobierno republicano, bueno, más que controlada por el gobierno republicano, controlada de hecho por el proletariado, por las clases populares durante la Guerra Civil. Después del golpe de Estado de 1936, del 18 de julio, el golpe lo paran básicamente las milicias de los sindicatos y muy señaladamente en Barcelona, que es donde primero se para, las milicias de la CNT. Esto implica que se produce un vacío de poder, el propio gobierno republicano no sabe responder, no sabe muy bien de qué lado quedarse y dónde posicionarse, esto se irá viendo a lo largo de los meses, y son los propios trabajadores los que toman las empresas, las ponen a funcionar y toman incluso el control del orden público en las calles e incluso el control de la justicia, eso también podríamos ver. Entonces, lo que se produce es la colectivización de las empresas. Las empresas pasan a estar controladas y se ponen a funcionar de manera autogestionaria bajo control de los propios trabajadores. Normalmente se hace un órgano de gestión donde están representados los sindicatos presentes en la empresa. La mayor parte de las veces la CNT, en casi todas la CNT
y en algunas ocasiones también la UGT. Y bueno, pues se pone en marcha ese proceso de colectivización en las empresas. Para daros alguna idea, deciros que en Cataluña la colectivización abarca prácticamente todas las actividades estratégicas de la ciudad, desde la producción de armamentos, los tranvías, la fabricación del pan, etcétera, etcétera, etcétera. Se produce la colectivización de básicamente, se habla en esos momentos, por ejemplo en Barcelona, del 75% de la actividad económica. Esa colectivización es respondida por las autoridades republicanas que dan entrada a la propia CNT dentro de las instituciones republicanas porque no saben cómo responder ante esta situación revolucionaria. Se legaliza y al mismo tiempo se intenta encauzar por medio de un decreto de colectivizaciones de la Generalitat, un decreto de colectivizaciones y control obrero, que establece precisamente la legalización de las colectivizaciones que se han llevado a cabo y la posibilidad de realizar algunas otras colectivizaciones en empresas en función del tamaño de las empresas y del hecho de que hubieran o no abandonado las mismas los empresarios para pasarse a la zona donde se había dado el golpe de Estado. Junto a las colectivizaciones, lo que se produce también es el avance de las milicias libertarias, en este caso, por todo Aragón en dirección a Zaragoza, tratando de alcanzar Zaragoza y tratar de evitar la reorganización del bando sublevado, del bando que había dado el golpe de Estado en la ciudad de Amaña. En ese camino, pues se van también realizando colectividades en los campos, en todos los pueblos y aldeas de Aragón, y colectividades agrarias. Estas colectividades funcionan también de manera autogestionaria, pero tienen algunos elementos de funcionamiento que creo que son interesantes destacar. En primer lugar, la colectividad es un organismo del que forman parte voluntariamente los campesinos y las campesinas. Es un organismo del que forman parte tanto los campesinos sindicados como los no sindicados, pero al mismo tiempo también es un organismo de participación voluntaria. Se permite la existencia de campesinos y campesinas no colectivistas, es decir, de lo que se llama campesinos individualistas en el lenguaje de la época. La colectivización, por tanto, no es forzosa ni es total. Lo que se hace es agrupar las tierras, los bienes de los campesinos que quieren participar en la colectividad y asimismo también las que han sido abandonadas por aquellos terratenientes que han huido a la zona sublevada. Estas colectividades toman, por tanto, el control de la mayor parte de la vida económica de los pueblos, pero no de la totalidad. Para garantizar la hegemonía de este sector autogestionario de la economía sobre la totalidad de la vida económica del pueblo, lo que se suele hacer es establecer una cooperativa de distribución a la que van a entregar sus productos tanto la colectividad en sí misma del pueblo como los campesinos individualistas. La cooperativa se encarga de negociar con el exterior, de llegar a acuerdos con otras colectividades o de vender el producto, por ejemplo, a Cataluña o incluso al exterior de España, y por lo tanto pues controla un elemento estratégico dentro de la propia economía autogestionaria de la localidad y por lo tanto produce una hegemonía, de hecho, del sector autogestionario de la economía sobre la totalidad de la vida económica del pueblo, incluyendo a los propios campesinos individualistas. Las colectividades, a su vez, se van, y esto es interesante también, se van federando. En Aragón lo que se produce es la constitución de federaciones comarcales muy rápidamente de los distintos pueblos de una determinada comarca y finalmente de una federación regional de colectividades de Aragón que acabará constituyéndose en el año 1937. Y esto conecta con un elemento que había que tener presente. Tanto en la propuesta de Diego de Abad de Santillán como en las propuestas que se plantean en ese momento desde la perspectiva anarcosindicalista, lo que se plantea es pasar de la colectivización a la socialización. Son dos conceptos que no quieren decir lo mismo, aunque son dos conceptos muy parecidos. La colectivización es la colectivización de las empresas. Entramos en la empresa, la ponemos a funcionar de manera autogestionaria en base a la asamblea de trabajadoras y trabajadores. La socialización es cuando se produce ese proceso de articulación, de federación y de planificación que hace que esa economía autogestionaria se vaya convirtiendo tendencialmente en hegemónica. Por lo tanto, lo que se intenta es generar dinámicas en las que se producen pues, esas federaciones comarcales de colectividades agrarias en Aragón, federaciones de industria que se constituyen también en Cataluña respecto, por ejemplo, a la industria del metal, la industria química, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea, básicamente, ir generando una economía que sea en su conjunto
una economía autogestionaria, una economía que pueda planificar la producción, que pueda planificar en base a las necesidades que les está determinando la propia clase trabajadora que vive en los barrios, que vive alrededor de las fábricas, etcétera, etcétera, y que pueda tomar el control de esa dinámica. Decía, federaciones comarcales, en el caso de Aragón, y federaciones de industria, en el caso de Cataluña, fundamentalmente, y encontramos también algunos experimentos interesantes, como es la Caja de Crédito Confederal de Industria, que es una especie de banco colectivista basado precisamente en esa idea de financiar a las colectividades y financiar el proceso de desarrollo de la autogestión. Esta caja es la Caja Central de Crédito Industrial, creo recordar bien. Esta caja lo que hace es, se supone que se tiene que financiar con el 20% de los beneficios de cada una de las colectividades pertenecientes a las distintas federaciones de industria de Cataluña, y por lo tanto puede derivar los beneficios de las colectividades que pudieran tener mejor situación económica a las necesidades de aquellas que pudieran estar en peor situación económica. Puede también tener una iniciativa de desarrollar determinados sectores económicos en concreto que fueran necesarios en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Otro experimento también desarrollado en este ámbito de intentar impulsar la socialización, avanzar desde la colectivización hacia la socialización, uno entre otros es también el CLUEA. El CLUEA es el Consejo Levantino Unificado de Exportación de Agrios. En Valencia, en la zona del Levante, de la península ibérica, se produce probablemente muchas de las mejores naranjas de Europa. Esas naranjas tradicionalmente se han exportado al resto de Europa porque están muy bien pagadas en países donde no se puede producir ese tipo de frutas, como Alemania, Suiza, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace el CLUEA, básicamente conformado además por los productores de naranjas agrupados en las distintas colectividades vinculadas con el movimiento libertario, es trabajar como una especie de gran cooperativa de distribución que se encarga de la exportación de las naranjas, de los pomelos, de los agrios que se producen en las huertas y en el campo valenciano, trabajar su exportación al resto de Europa y fuera de España. Por lo tanto, intentan centralizar y planificar, no centralizar en el sentido de que haya una autoridad central que dirija a las colectividades, sino todo lo contrario, centralizar en el sentido de que se pueda planificar desde la base de la participación de todos los productores, se pueda planificar ese proceso de exportación y por lo tanto ganar economías de escala y conseguir asimismo mejores resultados económicos, mejores precios en ese comercio que se hacía con el exterior. Esto se ve acompañado también en la experiencia autogestionaria de la Guerra Civil por la emergencia de un modelo político paralelo. Es decir, al mismo tiempo que la CNT decide participar en la Generalitat de Cataluña y por lo tanto decide dejar pervivir la institucionalidad republicana en Cataluña, en Aragón, sin embargo, la institucionalidad republicana ha desaparecido básicamente y por lo tanto es el propio movimiento libertario el que estructura una dinámica política, el que estructura un modelo político. Ese modelo político es el Consejo de Aragón, basado también en esa participación federativa de las entidades locales aragonesas. El Consejo de Aragón consigue en un primer momento, por medio de negociaciones en las que tiene que aceptar que formen parte del propio Consejo el resto de fuerzas republicanas, aunque manteniendo la hegemonía de la CNT, consigue al mismo tiempo constituirse, incluso ser reconocido por la propia República, por el propio gobierno republicano, como el representante del Estado republicano en la región aragonesa. Esto implica que, por lo tanto, pues tiene una vida que es breve, porque posteriormente, obviamente, la institucionalidad republicana cambia de idea y pasa a reprimirlo, pero básicamente constituye una especie de híbrido extraño que permite pensar la posibilidad de una estructura política distinta que acompañe a esa estructura económica que veíamos. Es decir, paralelamente a esa estructura de colectividad, federación comarcal, federación regional, se constituye esa estructura política de municipio libre, Consejo de Aragón. Y hay que tener presente que las federaciones comarcales y la Federación Regional de Aragón
tienen también funciones muy interesantes para determinar cómo tiene que funcionar una economía libertaria, porque entre otras cosas plantean cosas como bancos de semillas que permitan mejorar el desempeño agrícola de la región, plantean la construcción de escuelas, de institutos agrícolas, etcétera, etcétera. Se establece una escuela de militantes en la ciudad de Monzón, también en Aragón, donde los hijos de los colectivistas empiezan a estudiar también fundamentos agrarios al mismo tiempo que temas teóricos y que llegar al conocimiento de la cultura en general, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo pues se hacen otras cosas como pues talleres conjuntos para los automóviles de zonas rurales que no podían tener uno en cada pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, pues este proceso de construcción, de intentar saltar desde la colectivización de las empresas a la socialización del conjunto de la economía, a construir una economía hegemónicamente socializada, hegemónicamente autogestionaria, encuentra los límites del proceso de reconstitución al mismo tiempo de la institucionalidad republicana. Después de la derrota de los fascistas en las calles de Barcelona por las milicias obreras, la CNT permite que se reconstituya la institucionalidad republicana y pasa a participar en ella. Esto que puede parecer en un primer momento una necesidad del momento perentoria para poder derrotar al fascismo, acaba convirtiéndose también en una especie de dinámica que hace pasar la situación a una dinámica de doble poder y finalmente a una dinámica en la que se produce una represión abierta del proyecto o de las experiencias autogestionarias por parte de esa institucionalidad republicana que ha ido ganando fuerza y que ha ido reconstituyéndose. Esto impulsa también, o para que entendamos también cómo funciona esto, yo creo que es interesante que, aunque no sea una cuestión puramente económica, nos detengamos también un poco en los distintos usos del nuevo derecho que trata de expresar estas dinámicas de construcción de una economía autogestionaria. En el proceso revolucionario se ocupa también la Audiencia Provincial de Barcelona, se pone en marcha como Tribunal Revolucionario de Barcelona y desde ahí se intenta hablar de la existencia de un nuevo derecho que, como decía el presidente del Tribunal Revolucionario de Barcelona, que es Eduardo Barriovero, que es un conocido abogado de la CNT, pues una de las cosas que dice es precisamente que este nuevo derecho, que no está todavía escrito en los códigos, es un nuevo derecho que realmente se está escribiendo estos días en los campos de batalla por los milicianos. Lo que quiere decir es que el mismo derecho burgués no puede ser el derecho o la forma o las normas de convivencia que se deba dar, digamos lo mejor, las normas de convivencia que se debe dar a una sociedad libertaria en el proceso de constitución, además de una economía autogestionaria. Claro, lo que pasa es que ese proceso de doble poder que lleva a la reaparición, a la reconstitución, al reforzamiento de la institucionalidad republicana, también se expresa o toma forma en las dinámicas de constitución de ese nuevo derecho. Veíamos, por ejemplo, el decreto de colectivizaciones y control obrero que legaliza las colectividades y al mismo tiempo parece que alienta a la constitución de las federaciones de industria, las federaciones del metal, de químicas, etcétera, de entidades autogestionadas. Cuando hace ese aliento, cuando hace esa llamada a constituir esas federaciones de industria, dice que estarán gestionadas por un Consejo General de Industria, cada una de ellas, en el que estarán representados, por un lado, la Generalitat, por otro lado, los sindicatos y por otro lado, los propios trabajadores de las empresas. ¿Cuál es el problema a lo largo del tiempo? Se va alargando el proceso y al final de ese proceso no llega a hacerse nunca las elecciones determinadas o el proceso de selección de abajo a arriba que permitiese tener esos representantes de las empresas. Por lo tanto, las federaciones están en todo momento controladas en una vía de confrontación, por un lado por el sindicato como tal, la estructura del sindicato CNT, por otro lado por la propia estructura de la Generalitat. Otro ejemplo de estos usos del derecho que van, digamos, desarticulando al mismo tiempo que reconocen el impulso revolucionario, es el hecho de que la propia República entiende como un elemento fundamental para entender el derecho, para interpretar el derecho en el tiempo de la guerra, lo que un real decreto, o sea, un decreto de la Generalitat también llama el espíritu revolucionario del pueblo. Se dice que el elemento fundamental para interpretar las normas en esta situación revolucionaria es el espíritu revolucionario del pueblo. Esto nos puede sonar como una auténtica maravilla. El problema fundamental es que finalmente este espíritu revolucionario del pueblo no lo están interpretando las asambleas populares, no lo están interpretando los sindicatos basados en la democracia directa,
sino que finalmente se va a sustituir ese Tribunal Revolucionario de Barcelona por distintos tribunales llamados populares en los que están representados los distintos partidos y sindicatos de la institucionalidad republicana y que están operados directamente por jueces profesionales, de los que habían sido formados anteriormente en las dinámicas de formación de profesionales del derecho que se habían producido durante la República, que muchos eran de familias extremadamente conservadoras, que seguían siendo lo de siempre y que seguían haciendo las interpretaciones de siempre. Por lo tanto, ese espíritu revolucionario del pueblo que se dice como mecanismo de interpretación del derecho es desviado desde un mecanismo de interpretación que podía ser darle la voz a las asambleas populares, es desviado a un mecanismo que consiste en reprimir a los enemigos del pueblo, que pronto pasan a ser los propios anarcosindicalistas que están haciendo la revolución autogestionaria, porque obviamente están creando, se supone, un caos en la retaguardia, cosa que no es cierta, pero se supone que lo están creando y por lo tanto se están presentando como enemigos del pueblo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Perfecto, perfecto. sí. El compa Diego lo que quería preguntar era si también se va a hablar de la actualidad de la economía anarquista. Pues vamos a ver, porque a lo mejor, ¿a qué te refieres con la actualidad? Sí, vamos a llegar a algo, ¿vale? Vamos a ver, de todas maneras, ir haciendo las preguntas que queráis también, porque si no, a lo mejor lo he planteado un poco mal. La propia charla, porque lo he planteado desde otra perspectiva y más basado en la perspectiva de Abraham Guillén, metido en su contexto y desde el punto de vista histórico. Sí, si no, Bueno, la charla sí. viene muy bien como está. Lo que se puede hacer es que continúes y después cuando termines la exposición ahí hacemos las preguntas. Vale. Bueno, pues Abraham Guillén, después de esta experiencia revolucionaria, ¿estáis viendo lo de elementos el análisis del imperialismo o no? Sí. Sí. Vale. Bueno, pues Abraham Guillén en un momento determinado Abraham Guillén tiene una biografía que es casi como una novela de aventuras. Participa en la Guerra Civil Española, se escapa de 2 veces de cárceles franquistas después de la guerra, se exilia en Argentina, está en Argentina, participa en la conformación del primer grupo guerrillero, los Uturuncos. Luego pues pasa por Cuba, pasa por Albania, vuelve a Uruguay, en Uruguay vuelve a tener problemas y vuelve a pasar por la cárcel. Se le relaciona tanto con la OPR 33, vinculada con la Federación Anarquista Uruguaya, como con la propia, con los Uturuncos, o sea, con los Montoneros. con los, ¿cómo se? Los Tupamaros. de Galeano, ¿cómo se llamaban? Tupamaros. Los Tupamaros, con los Tupamaros. Y bueno, pues se le vincula con todos estos grupos, vuelve a pasar por Argentina, donde es profesor en la Facultad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, vuelve a pasar luego posteriormente por Perú, donde hace de asesor de la Organización Internacional del Trabajo en todo el proceso de la revolución peculiar de Juan Velasco Alvarado, vinculado muy especialmente con todo el desarrollo de las cooperativas y de la economía social peruana, y luego vuelve a España ya finalmente, donde escribe sus obras más detalladas sobre la autogestión. Entonces vamos a ver un poco la obra de Abraham Guillén y luego si queréis avanzamos ya más hacia la actualidad. En primer lugar, Abraham Guillén tiene 3 grandes focos de interés. Uno es el análisis del imperialismo, su obra intelectual tiene 3 grandes focos de interés. Uno es el análisis del imperialismo, otro es el tema de la guerrilla urbana y finalmente está el tema de la autogestión. Escribe habitualmente sobre economía, es un especialista en economía y bueno, pues yo creo que una de las cosas que hay que poner encima de la mesa es que pese a que muchas veces el anarquismo se ha visto como algo eurocéntrico, como algo que no se preocupa esencialmente de las relaciones norte-sur en el marco del sistema capitalista, Abraham Guillén tiene una obra muy detallada, tiene miles de páginas sobre ese tema y tiene la tesis directa e importante de que el imperialismo existe, es decir, de que el imperialismo es un elemento central de la estructura capitalista y que por lo tanto tiene que ser analizado como tal, sobre todo desde los países del sur global. Tiene toda una serie de libros sobre esto, uno de ellos es el imperialismo del dólar, la agonía del imperialismo o el que os pongo ahí al final, la rebelión del tercer mundo, en los que llama precisamente a acabar con esa dinámica.
Lo que él vincula directamente es esa relación de dependencia entre los países del sur global con los países del norte capitalista, en base a que los países del sur global producen materias primas y los países del norte capitalista luego posteriormente les venden los productos elaborados por un precio mucho mayor. Y esto lo pueden hacer por la vía de la manipulación de los tipos de cambio y por la vía de la manipulación de la política monetaria, tanto por el señoreaje que tiene el dólar en el mercado mundial, como por el hecho de que los grandes organismos internacionales, sea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc., y la Organización Mundial de Comercio, lo que hacen, el CAT en ese momento, lo que hacen es básicamente estructurar esa dinámica de funcionamiento del sistema global capitalista de tal manera que se produzca esa relación de dependencia, esa relación de intercambio desigual. Esa relación de intercambio desigual permite funcionar al sistema capitalista como un todo, como una estructura mundial en la que el centro constituido en el norte, en el supuesto occidente, en el norte, etcétera, lo que hace es atraer toda la plusvalía que se produce en el sur y por lo tanto puede generar también una dinámica en la que las clases trabajadoras del norte puedan tener mejores condiciones de vida y eso le otorga una cierta estabilidad al centro capitalista, al mismo tiempo que se sobreexplota y se genera una dinámica de destrucción de la economía de los países del sur. Frente a eso, Guillén plantea la estructuración de una perspectiva que plantea desde su primer libro, que se llama El destino de Hispanoamérica, y que publica en el año 56 en Argentina, es la unidad latinoamericana. Lo plantea una y otra vez, de todas maneras. Plantea el hecho de que lo plantea no solo con respecto a la América Latina, lo plantea también un poco respecto a todo el conjunto del mundo. Yo creo que estamos viendo en el mundo actual que esto es una idea de absoluta actualidad. Es decir, al fin y al cabo lo que él plantea es que los estados capitalistas actuales es imposible que puedan sobrevivir en el marco de una economía cada vez más mundializada, cada vez más globalizada. Es necesario, por tanto, que quienes pretendan sobrevivir tengan la dimensión de un estado-continente, lo que él llama un estado-continente. Un estado-continente es un estado que tiene al mismo tiempo de acceso a las materias primas necesarias para la actividad industrial, acceso también a la base industrial necesaria para funcionar y acceso también a todo lo que sea necesario para generar una economía lo suficientemente potente para alimentar a la población. Esto implica que economías continente hoy en día pues nos podemos encontrar tanto en Rusia como en Estados Unidos como en China, quizá en la Unión Europea, pero ahí Guillén es muy crítico porque al fin y al cabo la propia estructura de la Unión Europea está conformada sobre unas dinámicas que permiten la emergencia de los capitales externos, permiten la entrada sin freno de los capitales externos, al mismo tiempo que dinamitan el mercado interno por la vía de distintas diferencias y distintas dinámicas que no permiten el funcionamiento de un mercado interior unido, ¿no? Pues al fin y al cabo lo que plantea para América Latina es una unidad. Y esto lo dice en varias ocasiones y plantea directamente en su libro El destino de Hispanoamérica, por ejemplo, la creación de una Federación Iberoamericana de Trabajadores en pro de la unidad continental y de la defensa inmediata de los intereses de todos los trabajadores hispanoamericanos frente a la explotación y a la dominación imperialista. Se debería formar también al mismo tiempo un partido iberoamericano revolucionario que discutiese formalmente la fusión económica, política, administrativa y financiera de Hispanoamérica, cuyo partido debería tener un comité continental y secciones nacionales armonizadas en un mismo patos de básicamente, Guillén hace toda una serie de proyectos, de elementos que va diciendo respecto a todo esto. Habla de un banco latinoamericano, habla de toda una serie de cosas en sus primeros libros sobre todo, y se centra en perspectivas que podemos considerar, sobre todo al principio de su obra, en profundamente desarrollistas. Es más, hasta el final de su obra mantiene ese desarrollismo, aunque al final lo matiza mucho desde un punto de vista en el que empieza a aparecer una sensibilidad ecológica cada vez más fuerte. Entonces ahí también habla de que tenemos que hablar de un desarrollismo bien entendido. Por lo tanto, se trata de solventar las necesidades materiales de la población, solventar las necesidades materiales de la gente, pero al mismo tiempo tener presente que no todas las necesidades materiales que hoy en día genera el propio capitalismo son necesidades reales. Por lo tanto, que no se trata de construir cachivaches y cachivaches y cachivaches o de producir cachivaches y cachivaches y cachivaches que puedan estar en las estanterías de las tiendas
o de los almacenes, incluso comunales, sino que se trata también de producir lo necesario para la vida, y que muchas veces lo necesario para la vida, para una vida buena, para una vida rica, para una vida que podamos considerar bien vivida, es también la riqueza propiamente cultural, afectiva, emocional, etcétera, etcétera, y no tanto cachivaches materiales que metemos en un momento determinado en algún rincón de nuestra casa y luego olvidamos. Habla en esos primeros momentos también de un estado de masas, es decir, de un estado de participación directa de la población, que acabe generando una economía autogestionaria que al final acabe precisamente en esa abolición del Estado y en una economía basada en la autogestión. Y para ello plantea básicamente una política amplia de alianzas, una política de alianzas que sigue planteando hasta el final de su vida, tanto entre los anarquistas como entre los sectores más revolucionarios de otras ideologías políticas, de otras perspectivas ideológicas, incluso hablando del cristianismo de liberación y otros elementos semejantes. Y bueno, pues habla de que al fin y al cabo, si se quiere plantear un cambio de la sociedad, se tiene que plantear desde el punto de vista de ganar población y por lo tanto de conseguir la hegemonía entre el conjunto de la población. El tema de la guerrilla, ¿queréis que hable un poco o lo paso porque no tiene que ver con la economía? ¿Cómo lo veis? No, si lo tenías, pues tratalo. Es interesante también. Vale, pues Guillén es una persona que ha vivido la Guerra Civil Española, por lo tanto le cogen como asesor tanto los turuncos en Argentina como los propios tupamaros en Uruguay, el PRT posteriormente en Argentina también les da varios cursos de formación. He estado incluso entrevistando a alguna de las personas que estuvo en esos cursos, etcétera, etcétera. Guillén tiene una perspectiva específica sobre el tema de la guerrilla. La perspectiva en ese momento está en crisis porque lo que se produce es un debate amplio en América Latina entre dos perspectivas. Hay tres perspectivas dominantes: la perspectiva de lucha popular prolongada, de la guerra popular prolongada, vinculada con el maoísmo, que pueden llevar, por ejemplo, los colombianos de las FARC; la perspectiva cubana, que es la perspectiva del foco guerrillero, que es la perspectiva que se le atribuye al Che, aunque realmente quien lo pone negro sobre blanco por escrito es Regis Debray, aunque se supone con la inspiración de los cubanos, que es la perspectiva de crear un foco revolucionario en el campo que posteriormente se irá expandiendo porque irá generando contradicciones en el conjunto de la sociedad y por lo tanto irá ganando adeptos. Y sin embargo lo que plantea Guillén en medio de esa polémica es la constitución de una dinámica de guerrilla urbana. La guerrilla urbana tiene como elemento fundamental la idea de que la mayor parte de la población en ese momento, por ejemplo, tanto en Argentina como en Uruguay, viven tanto en Montevideo como en Buenos Aires, y por lo tanto son elementos o lugares específicos donde el proceso guerrillero puede funcionar mejor. Pero vamos a ver cómo entiende Guillén la guerrilla. Guillén entiende la guerrilla con el objetivo fundamental de ganar población. Esto es, hay que tener presente que frente a la idea de la guerra de posiciones, de conquistar determinadas posiciones y después defender estas posiciones, lo que plantea básicamente Guillén es que el elemento estratégico fundamental en la guerra de guerrillas es ganarse a la población. Ese ganarse a la población tiene que ver porque la población luego posteriormente va a ser el control social que va a permitir a la guerrilla subsistir. Le va a dar alimentos, le va a dar un apoyo específico, le va a permitir esconderse, le va a dar información, etc. Por eso plantea que la táctica del Che de irse a Bolivia y crear un foco guerrillero donde no hay un apoyo específico de la población está destinado al fracaso. Hay incluso una polémica respecto a si esta perspectiva de la guerrilla urbana es original de Guillén o es realmente originaria de algunos de los representantes de los tupamaros, pero lo cierto es que se corresponde muy bien con algunos artículos, algunos escritos que había hecho el propio Guillén durante la Guerra Civil Española, y se corresponde muy bien con cómo las milicias libertarias derrotan al ejército franquista, tanto en Barcelona como en Madrid, en los primeros días de la Guerra Civil, y cómo derrotan también el intento de entrar en la propia ciudad de Madrid en los primeros meses de la Guerra Civil. Es el modelo de la Guerra Civil Española porque, vamos a ver, el general Franco, el general Varela, que son los generales principales del ejército franquista, se planta muy pronto delante de Madrid, y incluso un día, con una superioridad de fuerza evidente, con una superioridad de fuego evidente, con un ejército profesional, bien organizado, capacidad armamentística mucho mayor,
llega a dar una entrevista a la prensa extranjera diciendo que mañana me voy a levantar y por la tarde estaré en la Puerta del Sol y habré tomado Madrid. El caso es que las fuerzas del general Varela avanzan hacia Madrid, derrotan efectivamente y rompen la primera línea defensiva de los milicianos que se habían colocado en el exterior y habían generado una línea defensiva, empiezan a entrar por la zona de Moncloa en la ciudad de Madrid y ahí se encuentran con un auténtico infierno conformado pues, por lo que estamos viendo hoy en día, incluso en Gaza, o lo que estamos viendo hoy en día, lo que vimos en su momento en Faluya, etcétera, etcétera, por una guerra de guerrillas urbanas donde les disparan desde todas las ventanas, les lanzan todo tipo de cosas, encuentran una situación en que tienen que combatir casa por casa y casi espacio por espacio, no pueden estar seguros aunque hayan tomado una determinada cuadra de que no van a ser disparados desde la cuadra que han dejado en ese mismo momento, etcétera, etcétera, y las fuerzas de Varela se acaban retirando y por lo tanto la guerra civil no se termina en los 2 primeros meses, sino que se convierte en una guerra que durará 3 años. En ese momento es cuando plantea Guillén, o en base a esa perspectiva, está también planteada la teoría de la guerrilla urbana del propio Guillén, que habla de moverse, de que los revolucionarios tienen que moverse, no tienen que estar concentrados en un solo sitio defendiendo una posición, tienen que ganarse a la población y moverse muy rápidamente entre los distintos lugares, como en la piel de leopardo, moverse entre los intersticios de las distintas manchas de la piel de un leopardo, es decir, ir moviéndose continuamente de un lugar a otro de la gran urbe que va a funcionar como la selva de cemento que va a defender a los propios revolucionarios. Pero hay que tener presente también que la perspectiva es una perspectiva de política híbrida, es decir, la perspectiva política es más importante para Guillén que la propia perspectiva militar. Y yo creo que esto es lo que podemos aprender de la perspectiva guerrillera de Guillén. Es decir, no creo que podamos implementar una guerra de guerrillas hoy en día. Sí creo, fundamentalmente, y además no creo ni que sea sensato. Ahora bien, sí creo que fundamentalmente tenemos que entender que en la actividad política esa idea de ganar población es la estrategia fundamental y esa idea de la política híbrida. La política híbrida, ¿a qué me refiero? La finalidad de la guerrilla no es tanto entrar en un enfrentamiento directo con el enemigo, en una especie de película de vaqueros, a ver quién mata más o quién realiza acciones más espectaculares, sino que se trata fundamentalmente de apoyar las dinámicas de autoorganización y de lucha de la propia población. Es decir, la actividad militar, guerrillera, lo que hace efectivamente es apoyar las huelgas de los trabajadores, apoyar las dinámicas de funcionamiento, las dinámicas de presión de los movimientos vecinales, etcétera, etcétera, etcétera. La finalidad política, la dimensión política de la actuación es mucho más importante que la dimensión propiamente militar. Esta perspectiva, que puede parecer fantasiosa, que en algunos momentos pues, se critica mucho desde las dinámicas de quienes siguieron el modelo cubano del foco guerrillero, etcétera, etcétera, y hablaban de sus ventajas, pues es una perspectiva que ha sido recuperada incluso hoy en día por el propio ejército de los Estados Unidos, que la estudia seriamente. Ahí podéis encontrar en internet, incluso yo creo que está disponible, un informe de Fort Leavenworth, de un militar norteamericano, de la Escuela de Estudios Militares Avanzados del Ejército de los Estados Unidos, un informe del año 2015 de Manuel González, miembro de la Escuela de Estudios Militares Avanzados del Ejército de los Estados Unidos y del United States Army Command and General Staff College, con sede en Fort Leavenworth, Kansas, que escribe un texto titulado Abraham Guillén, una teoría relevante para la guerra de guerrillas contemporánea. Después de hacer un análisis de esa perspectiva guerrillera, Abraham Guillén plantea que, que en los estados fallidos del tercer mundo, en los que se están produciendo hoy en día lo que ellos llaman guerras asimétricas, en las que se produce un enfrentamiento entre fuerzas militares estructuradas, como pueda ser el ejército israelí, y milicias propiamente, podríamos decir, no desorganizadas, sino milicias informales con un armamento mucho menor, etcétera, etcétera, pero que se mueven en esos ámbitos urbanos, etcétera, lo que se está desarrollando es básicamente lo que planteaba Guillén. Le hace un par de críticas, dice que dos de los fallos de las limitaciones de la teoría de Guillén pues son que no está hablando de la existencia de espacios de refugio para los propios milicianos, para los propios guerrilleros, y que tampoco hablaba del apoyo externo que se podía conseguir por parte de potencias externas en un momento determinado.
pero sí dice textualmente que la teoría de Abraham Guillén provee una visión valiosa sobre cómo los futuros adversarios del ejército norteamericano pueden organizarse, operar y adaptarse al crecientemente complejo entorno en el que las fuerzas norteamericanas están a punto de operar en el futuro. Las tendencias actuales al rápido crecimiento de la población y la urbanización en estados frágiles y el impacto de las comunicaciones modernas, el que está creando el contexto en el que la guerrilla urbana es cada vez más posible. Estas tendencias también aceleran las condiciones óptimas para la teoría de Guillén, mitigando sus debilidades teóricas y aumentando sus fortalezas. Guillén puede no ser aún el Mao de la ciudad, pero a la mitad de este siglo sus ideas pueden influenciar a una nueva generación de guerrillas. Esto dice el ejército de los Estados Unidos. Ya repito que obviamente yo no estoy llamando aquí ni nada por el estilo a nadie a conformar, a pasar a la actividad guerrillera. Estoy hablando simplemente de que estas ideas, estructuradas desde el punto de vista de la acción política libertaria, de la acción política anarquista, pueden también generar dinámicas de avance. El ganar población, el hacer una política híbrida, el funcionar desde el pensamiento de que, o desde la línea estratégica de que trabajar con la población es necesario. Bueno, y podemos pasar al tercer elemento fundamental del pensamiento de Guillén, que es el tema de la autogestión. España ha conocido, o sea, Guillén ha conocido las colectividades en España, ha estado en Argentina y Uruguay, donde hay potentes dinámicas de cooperativismo. Ha estado en la Yugoslavia de Tito, donde se estructura una economía autogestionaria al mismo tiempo, pero controlada por un partido único, marxista. Él está en varias ocasiones allí, participa en congresos de autogestores de Yugoslavia e incluso escribe un libro que se llama Socialismo de Autogestión, publicado en Uruguay, donde habla de la experiencia yugoslava. Y está también en Perú, donde también escribe varios libros sobre el impulso que le da Velasco Alvarado a toda la dinámica del cooperativismo, la integración de dinámicas cooperativas, etcétera, etcétera. ¿Qué plantea básicamente Guillén para la autogestión? Plantea la autogestión no tanto como un modelo de empresa, sino como un modelo de sociedad. Es decir, de lo que está hablando es de ese paso de las colectividades a la socialización, de las colectividades a las federaciones de industria, a un Consejo General de la Economía, etcétera. Sigue el modelo clásico, básicamente, que decíamos del anarcosindicalismo, es decir, unidades económicas autogestionarias que a su vez se federan desde un punto de vista territorial y desde un punto de vista sectorial. Tenemos el Consejo de Economía, pongamos por ejemplo, de Córdoba, y tendremos también el Consejo del Metal de Córdoba, donde están el Consejo de Industria de Córdoba, o la Federación de Industria del Metal de Córdoba, donde están todas las empresas del metal que estructuran también esa dinámica de planificación participativa en la que se producen decisiones de abajo arriba sobre la base de la propia información que dan las propias unidades económicas. Asimismo, se produce esa unidad local de Córdoba, se generaría pues, con una unidad provincial, una unidad a nivel nacional argentino, etcétera, etcétera. Esto es paralelo a un modelo político basado en la idea del municipio libre, conformado por la asamblea de los vecinos y vecinas, que pues, se relaciona también desde esa perspectiva territorial con el Consejo Local de Economía y que se conforma también de manera federativa. El municipio se federa desde el punto de vista provincial, se constituye un consejo provincial, un consejo nacional, etc. Y uno de los elementos definitorios de Guillén que más polémica genera es su perspectiva del mercado, sobre todo porque es una perspectiva que es cambiante. En los inicios de su vida, de su trabajo intelectual, sobre todo en América Latina, él habla menos del mercado y más de la posibilidad de desarrollar lo que él llama un estado de masas o algo semejante. Él habla más de una perspectiva puramente antiimperialista y deja poco espacio al mercado o no lo menciona mucho. Sin embargo, en sus últimos escritos sí hace afirmaciones en las que le da cada vez más capacidad de intervención al mercado. Ahora bien, hay que entender de qué mercado está hablando Guillén, porque no está hablando ni mucho menos de una especie de anarquismo libertario al estilo de Milei, ni nada por el estilo, ni de un socialismo de mercado, entendiéndolo como se puede entender hoy en día incluso por el Partido Comunista Chino o por algo semejante, aunque alguna similitud hay. Pues en este sentido, en primer lugar, Guillén está hablando de un mercado de empresas autogestionadas, no está hablando de un mercado de empresas capitalistas. Y está diciendo que básicamente lo que ha demostrado la experiencia
de la economía centralizada y burocratizada de Europa del Este, sobre todo a partir de los años 90, cuando se va conociendo cuáles han sido sus resultados y cuáles han sido sus límites y por qué precisamente ha colapsado, pues lo que se plantea es lo siguiente, es decir, queremos hacer una planificación de la economía, una planificación participativa. Entendemos que esa planificación parte de la base de tener todos los datos y en base a tener todos los datos, por medio de un proceso de debate y participación del conjunto de los trabajadores, podemos determinar qué producir, en qué momento y para qué, y cómo producirlo. La cuestión fundamental es que la propia economía soviética lo que ha demostrado es que, pese a tener todos los datos, ese conocimiento es siempre imperfecto. Esa posibilidad de saber cuántos zapatos van a ser necesarios en la economía el año que viene, pues nunca acaba siendo perfecta y siempre acaba generando toda una serie de problemas efectivos a la hora de ponerlo en marcha. Es decir, la vida es mucho más rica que la imagen científica que podemos hacernos de ella. No es solo un conjunto de datos, sino que las cosas van pasando, se introducen elementos que no se esperaban, inesperados, se introducen variaciones en los gustos de la gente, etcétera, etcétera. Y es muy difícil, realmente imposible, realizar esa planificación de una manera perfecta como se planteaba o como se plantea el propio modelo soviético, el modelo de planificación autoritaria centralizada que plantea el marxismo más tradicional. Entonces, lo que plantea es lo siguiente. El mercado sí es un mecanismo que permite en un momento determinado determinar precios, determinar cantidades a producir, determinar que determinados flujos de inversión pasan de un sector a otro porque son más necesarios en el sector al que pasan que en el sector donde están. Permite determinar pues, una serie de datos económicos que pueden ser decisivos para saber dónde invertir y cómo mover la propia riqueza y cómo producir la propia riqueza. Entonces, lo que nos dice Guillén es, en determinados sectores podemos aprender o podemos entender que sea necesario sostener una dinámica de mercado, un mercado a su vez autogestionario. Que no está hablando de un mercado capitalista, no está hablando, por lo tanto, del mercado que podemos ver en la República Popular China, aunque esté supeditado a las propias decisiones del Estado, sino lo que está hablando es de un mercado autogestionario que puede generar pues, dinámicas en las que pues, de una forma más cercana a las propias necesidades de los trabajadores se determine por la propia dinámica de mercado qué es lo que hay que producir, hacia dónde hay que mover los flujos de inversión, cuáles tienen que ser los precios de intercambio, o sea, las dinámicas de intercambio entre unos productos y otros, etc. Obviamente este mercado, primero, tiene que estar supeditado a la hegemonía del propio proceso autogestionario. Por lo tanto, lo que nos dice Guillén es, no es para todos los mercados, no es para todas las actividades económicas, es para determinadas actividades económicas y, por supuesto, no es para las actividades estratégicas de la sociedad. Las actividades estratégicas tienen que estar firmemente dirigidas por los propios trabajadores por la vía de esas dinámicas de colectivización y socialización por medio de las federaciones de industria que veíamos anteriormente. Y al mismo tiempo, otra cosa que dice Guillén en sus últimos escritos es que si hay mercado, el problema fundamental, porque esto es lo que sucedía en Yugoslavia. En Yugoslavia había también un mercado de empresas autogestionarias. Es decir, Guillén no está hablando aquí tampoco simplemente de algo que se le ha ocurrido, es algo que ha estudiado porque lo ve como algo real que ha ido sucediendo. Entonces dice, si hay mercado hay ganadores y perdedores. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente, si hay mercado hay empresas que van a vender, empresas que no van a vender, por lo tanto empresas que van a quebrar, por lo tanto va a haber perdedores. Lo que tenemos que generar desde esa estructura autogestionaria hegemónica de empresas colectivizadas y federaciones de empresas colectivizadas, consejos económicos regionales, consejos nacionales, etcétera, es una especie de dinámica comunitaria, lo que podríamos llamar ahora en los términos que se utilizan ahora para describir este tipo de cosas, bienes del común o sector del común o bienes del común, una especie de sector del común que permita coger a esa gente que ha perdido y reintegrarla en la vida económica. Es decir, formarla, prepararla para iniciar una nueva actividad en otro sitio, mientras tanto poder mantenerla económicamente a ella y a las personas que tengan ligadas a ella, que puedan ser dependientes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, está hablando, en definitiva, de un sector de bienes del común que permitiría también estructurar esas dinámicas de servir como un colchón
que haga que ese mercado no se acabe transformando tampoco en una especie de gran torbellino que acabe generando también una sociedad con ganadores y perdedores. Y por supuesto, como Guillén está hablando de planificación participativa, ve una gran esperanza en esos momentos en las nuevas tecnologías. Él está hablando en los principios de la revolución informática, cuando se empieza a ver que toda esa revolución informática va a permitir tener datos actualizados, intercambiables a nivel global sobre la actividad económica. Lo que él plantea básicamente entonces, desde un cierto tecnooptimismo, todo hay que decirlo, es que es la posibilidad directa de intercambio de datos entre las distintas unidades económicas, entre los distintos sectores y, por lo tanto, que el conocimiento de los datos económicos sea generalizado. Y el conocimiento de los datos económicos generalizado, alcanzable para el conjunto de los trabajadores, permite también al mismo tiempo pues, la participación de los trabajadores en la actividad económica. Y al mismo tiempo permite también impulsar otra cosa que para él es decisiva e importante, que es la formación de los propios trabajadores. Afirma una y otra vez que al fin y al cabo es ese propio desarrollo tecnológico el que puede acabar generando una clase que ya no es una clase, porque al fin y al cabo es la abolición de todas las clases, que la abolición de todas las clases y la construcción del comunismo libertario en su vertiente más radical, aquella idea de la toma del montón, de que haya suficiente para todos, de que cada cual reciba en función de sus necesidades y no en función de su trabajo, que esto sea posible, para que esto sea posible es necesario también que la economía esté completamente socializada y que por lo tanto también se haya acabado el fundamento de la división del trabajo, es decir, que al fin y al cabo los propios trabajadores tengan también el control del total y directo de la actividad económica. Para eso esos trabajadores y trabajadoras tienen que estar también formados de tal manera que sepan ejecutar, que sepan también entender ese funcionamiento de la actividad económica. Por lo tanto, esa dinámica de introducción de las nuevas tecnologías, en esa visión que ya digo optimista que se produce al principio de su aparición, pues permite también aumentar ese proceso de formación de los trabajadores y trabajadoras, hacerles cada vez más conscientes de cómo funciona el sistema económico, tener acceso a todos los datos necesarios para entender cómo funciona su sector, para entender cómo funciona su empresa y por lo tanto también hacerles más capaces de avanzar hacia esa dinámica de sustitución de un socialismo libertario en el que cada cual reciba en función de su trabajo por un comunismo libertario en el que cada cual reciba en función de sus necesidades. ¿Vamos bien? ¿Cómo lo veis? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Bien, vamos bien. Alguien pregunta por acá si Jen se refería a una economía de mercado más cercana al mutualismo, si tendría sentido siendo que se plantea el intercambio de bienes y servicios entre productores libres y empresas autogestionadas. ¿Es posible que haya habido influencia del anarquismo mutualista? Preguntan ahí. Sí, hombre, obviamente está la influencia histórica del anarquismo mutualista, de Proudhon, etc. Obviamente esa influencia histórica que ya la tiene muy presente. Pero vamos, lo que se produce es básicamente esa evolución en su pensamiento desde los textos que escribe fundamentalmente en América Latina, donde quizá es más estatista, a una visión más abierta con respecto al mercado, que tiene mucho que ver también con que él justifica. No digo que no tenga esa idea del mutualismo y que incluso lo desarrolle muy bien también en sus últimos libros, habla también de Proudhon extensivamente y del mutualismo, pero él lo justifica sobre todo en sus artículos más de divulgación, en el CNT, incluso en periódicos burgueses como El País, etcétera. Lo justifica mucho en esa crítica del Estado totalitario del marxismo del este europeo, es decir, en esa crítica, de esa perspectiva que él mismo había llegado a acariciar en algún momento anteriormente, de que se podía planificar la economía desde una oficina centralizada. No es que él haya llegado a plantear eso, pero sí que ha acariciado un poco la idea de que existe la posibilidad científica de conocer todo lo que necesita la economía, independientemente de que esa posibilidad científica de planificar todo lo necesario la realice un organismo centralizado, como planteaba el marxismo burocrático, o una burocracia profesionalizada, en el caso del marxismo burocrático, o la realice la propia clase trabajadora por la vía de la intervención autogestional. Es decir, él lo que hace es esa crítica de decir, no se puede planificar todo, es científicamente, aunque
nos planteemos que idealmente, teóricamente es posible, lo que estamos viendo es que en la realidad eso nunca llega a producirse, siempre hay fugas de datos, es imposible saberlo todo sobre el mundo, es imposible saberlo todo sobre la vida y por lo tanto al final vamos a necesitar también dinámicas que nos permitan estructurar determinados mercados que no sean los estratégicos, que no sean los más necesarios para la supervivencia y el bienestar de la población, pero que nos permitan también pues, funcionar de una manera que dé más amplitud a las dinámicas de autoorganización de la gente. Y ahí es donde eso conecta efectivamente con el mutualismo de Proudhon y etcétera. Yo creo que sí. Una pregunta, José Luis, o bueno, un comentario más bien. Yo lo que estoy entendiendo de todo lo que explicas y de cómo veía el mercado Abraham Guillén, en realidad estamos hablando de un mercado colectivista, ¿no? O sea, claro. la propiedad, no hay una posesión como sería en el mutualismo, sino que sería una propiedad social. Y luego sí, desde ahí luego habría compra y venta y demás, ¿no? Bueno, ya nos explicarás, ¿no? Con los bonos de trabajo y todo eso, pero no es mutualista en el sentido de que la propiedad no es individual o la posesión, sino que es social. Esa sería la diferencia. Lo de los bonos de trabajo no lo tengo preparado aquí porque lo había orientado de otra manera, pero vamos, básicamente sí, está hablando de una economía que ha superado el capitalismo, entonces lo que no se produce es el intercambio de trabajo por un salario y por lo tanto tampoco se produce la dinámica de explotación que implica ese intercambio. Es decir, no se genera plusvalía, básicamente lo que hay es hay unos ingresos por parte de la empresa y el excedente que conlleva después del reparto entre los trabajadores para lo necesario para su vida, pues el excedente lo que se gestiona directamente por la propia comunidad. Por lo tanto, lo que no es después del reparto que se produce en función, como tú decías, de los bonos de trabajo, en función de la hora trabajada. Es decir, al fin y al cabo, sobre lo que está trabajando, sobre la propia teoría marxista del valor trabajo, del valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que se hace es un reparto en función de la fuerza de trabajo empleada en la producción, de las horas de trabajo empleadas en la producción, y bueno, pues a partir de ahí ya no hay plusvalía. Lo que hay es una determinación por parte de la propia Asamblea de Trabajadores de cuál es el excedente y de cuáles son los destinos de ese excedente. Pues ahí, en ese proceso, obviamente, el proceso de socialización impone que esa decisión no se produce solo en el ámbito de la empresa, se produce también en el ámbito de la Federación de Industria, de la Federación Territorial, del Consejo más amplio, etc. Es decir, que ahí es donde se toman también las decisiones de qué se hace con lo producido. No sé si me he explicado bien. Sí, de sobra. Sí, es eso, es una economía colectivista, efectivamente, no es una economía capitalista, por lo tanto no se está produciendo una plusvalía que el capitalista va a decir a qué la dedica y que se la va a apropiar él mismo, ¿no? Entonces lo que estamos hablando es de una producción que en todo momento es una producción colectiva. Bien. Después también Diego, ahí en el Meet, había levantado la mano hace rato, no sé si quería preguntar algo. No, eso es el promedio de cuánto tiempo está cada persona. ¿Sí? Bueno, capaz haya sido habrá levantado sin querer, no sé. Pero si no, por el momento creo que estamos bien. No hay más preguntas por el momento. Vale, pues voy a conectar con algunos elementos que permiten encardinar también el pensamiento de Guillén y sobre todo el pensamiento libertario en general con el tema de la crisis ecológica y la crisis climática, ¿no? En primer lugar, Guillén tiene una teoría también respecto al tema de la contradicción campo-ciudad. Él vuelve no tanto sobre la perspectiva que podríamos considerar hoy en día decrecentista y demás, sino sobre una perspectiva clásica del movimiento obrero que ya planteaba la Reclus en obras suyas como La conciencia de la tierra, que es una especie de recopilatorio de artículos que han editado recientemente en Madrid, o sea, en España, pero que hablan de superar la contradicción campo-ciudad. Es decir, el problema fundamental es que en el sistema capitalista actual se están generando megaurbes, megaciudades, que son imposibles de gestionar desde el punto de vista ecológico. Chupan recursos de todo el campo alrededor, las urbes se llenan de gente, el campo se vacía, se convierte directamente en un campo que está puesto a trabajar para las grandes transnacionales de la alimentación o para las grandes transnacionales de la energía. Eso está pasando en Argentina tradicionalmente, pero está pasando también ahora mismo en España, donde se están
dejando todo el interior rural del país, de la meseta, de la península ibérica, hasta ahora mismo convertida en una especie de grandes plantaciones para la agroindustria y grandes espacios para las renovables, para las plantas de renovables y para los centros de datos de Meta. Y todo esto al mismo tiempo que las ciudades están a punto de colapsar, llenas de población, sin apenas servicios de los que tradicionalmente han tenido, etcétera, etcétera, y de una manera que es absolutamente insostenible desde el punto de vista ecológico. Lo que plantea Abraham Guillén es un poco esa idea de superar la contradicción campo-ciudad, es decir, no afirma el campo frente a la ciudad, como hacen algunas perspectivas libertarias actuales, sino lo que plantea son construir lo que llama las agrovillas del futuro, es decir, esa vieja propuesta del movimiento obrero de construir unidades territoriales que sean lo suficientemente grandes para que tengan servicios de todo tipo, una vida rica desde el punto de vista cultural, que se superen la dinámica aldeana que se produce en los pequeños pueblos, y lo suficientemente pequeños para que también tengan una relación directa y sostenible con el ámbito natural, es decir, espacios con el tamaño ideal para ser sostenibles al mismo tiempo desde el punto de vista natural, tener acceso a la naturaleza, poder ser sostenibles también desde el punto de vista agroalimentario, etcétera, etcétera, con los terrenos cercanos, con la riqueza comercial, etcétera, y al mismo tiempo lo suficientemente grandes para tener una vida cultural rica, un intercambio de pareceres, un acceso a determinados servicios que al fin y al cabo se acaban construyendo, de transporte público, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo son necesarios también para la vida. Es decir, al fin y al cabo lo que encontramos también es que cuando se habla de la vuelta al campo, en los pequeños pueblos, quien haya vivido en alguno, sabrá que es absolutamente necesario contar con un coche en el mundo de hoy, ¿no? Pues, o asumir que vas a vivir una vida equivalente a la que se vivía antes incluso de la sociedad actual o una vida de economía de subsistencia, por decirlo de alguna manera. Y otra perspectiva que plantea Abraham Guillén es la de construir la estructura territorial de la economía autogestionaria sobre la base de lo que llama bioregiones. Es decir, no se trata tanto de seguir las diferencias, las entidades o los territorios administrativos que hoy en día encontramos en nuestros estados, las provincias, las localidades, los municipios, las provincias, las regiones, los estados, sino construir el territorio económico desde el punto de vista de lo que sea sostenible económicamente y biológicamente. Por lo tanto, entender que a lo mejor determinadas zonas que hoy día encontramos, pues yo que sé, en zonas de Castilla, a lo mejor tendrían que estar más bien dentro de una región que está enclavada en Aragón, porque son las zonas que le dan el agua a toda la zona que está en Aragón. Bueno, generar estructuras territoriales que sean sostenibles, eso, lo cual quiere decir también regiones que sean biológicamente sostenibles, que tengan acceso a los recursos necesarios para la vida por sí mismas y no seguir, por tanto, las diferenciaciones administrativas generadas por el Estado, generadas por los conflictos entre las élites a lo largo de los siglos, sino las propias necesidades económicas y biológicas para la subsistencia de la población. Y bueno, pues aquí hablar de la tecnología, no voy a darle mucho más vuelta, no, esto me lo voy a pasar simplemente. Habla de la síntesis de clase de que hablaba Pierre Resnard, en el sentido que era un anarcosindicalista francés, en el sentido de la emergencia de esa economía, o sea, de esa formación de los trabajadores y por lo tanto de la colaboración entre técnicos y trabajadores no cualificados, y cómo eso es necesario también para la estructuración de una sociedad libertaria. ¿Cómo se estructura eso? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo que es el de Robin Hacknell cuando habla de la economía participativa o Parecon, que yo creo que una de las cosas más interesantes que dice es una propuesta norteamericana que también es más bien abstracta, habla básicamente de un modelo ideal de cómo podría ser construida una economía participativa, sobre esas bases también de la autogestión, de la federación como elemento de articulación voluntaria y de la planificación de la economía de manera participativa. Pero Robin Hacknell yo creo que tiene un elemento muy interesante también, que es el elemento de cuando habla de los elementos de trabajo, o sea, de lo que llama las competencias de trabajo de cada trabajador,
lo que nos dice es que tienen que ser construidas de manera que sean equitativas. Es decir, si lo que queremos es acabar derogando la división del trabajo, generar una economía de productores que sean iguales, el problema que tenemos también con los técnicos, con los trabajos técnicos, con los trabajos más desagradables, etcétera, etcétera, es cómo lidiar con ellos de tal manera que se produzcan o que se impulsen dinámicas de igualdad. Por lo tanto, lo que nos dice Hagnell es que cuando yo determino las actividades que tiene que realizar un trabajador, un participante en una de estas entidades autogestionarias, tengo que ponerle actividades cualificadas y al mismo tiempo actividades no cualificadas. Tengo que hacer una distribución equitativa de las funciones que uno tiene que realizar a lo largo de su jornada laboral. A lo mejor tengo que estar, yo sea un licenciado en Derecho, tengo que estar una temporada también barriendo la planta y otra temporada pues haciendo actividades más intelectuales. Y al mismo tiempo eso tiene que hacer también una persona no cualificada, tiene que estar en un momento determinado haciendo actividades no cualificadas, pero también ir haciendo en determinados momentos de su jornada laboral actividades propiamente cualificadas y siendo formado para realizar esas actividades. De tal manera que se vaya produciendo una dinámica de tendencial desaparición de esa división del trabajo, que es lo que puede producir realmente ese avance desde un socialismo libertario hacia un comunismo libertario. Hagnell no lo llama así, pero obviamente está hablando básicamente de lo mismo que decía anteriormente Abraham Guillén. Y luego también es interesante esa perspectiva de Murray Bookchin respecto al municipalismo libertario y la ecología social, también bastante moderna, en la que se nos habla del municipalismo libertario y la estructuración de dinámicas de intervención territorial sobre la vida económica para estructurar una economía libertaria. Es decir, al fin y al cabo estamos hablando de una economía colectivizada, estamos hablando de empresas autogestionarias, pero la gente que vive en el territorio también tiene cosas que decir respecto a las empresas que funcionan en ese territorio, la actividad económica que se despliega en ese territorio. Por lo tanto, los consejos municipales, esos municipios libres, también tienen mucho que decir, digamos, con la participación de usuarios, por ejemplo, en las empresas de lo que hoy consideraríamos, por ejemplo, servicios públicos o servicios estratégicos. Tienen mucho que decir los usuarios y usuarias, la población que rodea o que va a necesitar, que va a utilizar lo que producen esas empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, eso permite también introducir unos elementos en la planificación que son importantes y que tienen que ver con lo que son, en definitiva, las propuestas de una economía libertaria ante la crisis climática actual y ante el caos capitalista actual. En primer lugar, esa propuesta está basada en la autogestión, en una economía colectivista, como decíamos antes. Dirección de las empresas por los propios trabajadores. Retribución de los trabajadores por la vía en relación con su tiempo de trabajo y en relación también, por supuesto, con el hecho de que no se produzca un excedente que se pueda apropiar por manos privadas. La gestión es de todo posible excedente, es la gestión por parte de la propia economía autogestionaria, por parte de los propios trabajadores. Socialización y principio federal, como he repetido muchas veces, planificación participativa, como he dicho también muchas veces, y eso nos permite afirmar un elemento fundamental que es la cooperación frente al mal. Es decir, cuando el sistema capitalista se llena la boca hablando de democracia, lo que no nos cuenta es que la clase trabajadora pierde todo derecho democrático cuando traspasa el umbral del centro de trabajo. Es decir, una vez que tú traspasas el umbral del centro de trabajo, ya no tienes derecho a voto, ya no tienes derecho a la libertad de expresión, ya no tienes derecho a la libertad de reunión. Allí dentro de la fábrica, del taller, del centro de trabajo, todo eso desaparece. Encuentras el mando capitalista, la dictadura capitalista, como único elemento de estructuración social. Frente a eso, en una economía anarquista, lo que se plantea es precisamente esa idea fuerza de la cooperación, esa dinámica del apoyo mutuo como elemento fundamental. Eso nos permite recuperar la soberanía económica y alimentaria, hablar de lo que necesitamos desde un punto de vista de la democracia directa, nos permite plantearnos qué vamos a producir y por lo tanto nos permite adecuar la producción a las necesidades reales de la población y por lo tanto recuperar esas dinámicas de economía, de soberanía económica y alimentaria. Tener lo que necesitamos, saber lo que tenemos, plantearnos con lo que tenemos qué podemos hacer y por lo tanto saber también qué necesidades podemos cubrir y cubrir las de toda la población. Y eso basarlo en una economía de lo cercano. Ahora mismo
las economías en las que vivimos están basados en el traslado de materiales a nivel internacional, en toda una serie de procesos contaminantes que implica pues, el comercio internacional, los grandes petroleros, las grandes cadenas de valor transnacionales, etcétera, etcétera. Podemos recuperar una economía de lo cercano basado precisamente en esa planificación de la economía desde el territorio y en base a dinámicas propiamente de democracia directa. Eso nos plantea también la posibilidad de plantearnos un nuevo concepto de abundancia, que yo creo que es el elemento fundamental de todo esto. Frente a esa abundancia capitalista que consiste básicamente en tener dinero, porque al fin y al cabo el dinero es el equivalente general que permite acceder a todo el resto de riquezas, y por lo tanto frente a esa riqueza entendida como consumo de personas pero también de bienes, frente a todos esos cachivaches que nos encontramos en los mercados de nuestra sociedad, pues realmente nos podemos plantear, cuando nos planteemos de una manera realmente democrática, de una manera realmente participativa, qué es lo que necesitamos, nos podemos plantear qué es lo que consideramos necesario y por lo tanto también qué es lo que consideramos riqueza, qué es lo que consideramos abundancia. Podemos darnos una vida de abundancia, de relaciones sociales, de cultura, de afectividad, de cuidados, sin que eso impacte directamente sobre el medio ambiente. Y bueno, esto es abundancia de la real, de la que realmente necesitamos, de la que da sentido a la vida, mucho más que multiplicar los bienes materiales que no sirven para nada, que están hoy en día pues, en todos esos estándares, en todas esas tiendas que se multiplican en nuestras ciudades y que luego al final solo están al acceso de una determinada capa de la población. Esto me lo voy a saltar y entonces, pues, bueno, sí, simplemente deciros un elemento que planteaba Guillén, es el único que voy a resaltar aquí ahora mismo, es que las contradicciones frente a lo que es la dinámica de las perspectivas modernas que nos rodean hoy en día un poco por todas partes, las contradicciones no se resuelven cambiándole el nombre a las cosas. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales de la crisis que está viviendo hoy en día la izquierda a nivel global es que en las últimas décadas la izquierda se ha dedicado fundamentalmente a cambiarle el nombre a las cosas. Las contradicciones no se resuelven cambiándole el nombre a las cosas. Las contradicciones se resuelven por la acción. Y con esto, muchas gracias. No sé qué queréis que os ponga un pequeño vídeo de Guillén de la guerrilla más que de la economía. ¿Un vídeo de, perdón? Un vídeo de Guillén es el único que hay, pero habla más de la guerrilla que de la economía. Es cortito, si queréis verlo. Yo creo que lo he visto ya, pero no sé si la gente... Sí, seguro que lo habéis visto. Es curioso, es curioso. ¿Lo ponemos? Sí, ponelo. Así lo... Ah, ya no está disponible, pues lo siento. Han debido... Bueno. Es ese en blanco y negro, ¿no? Donde tenía un micrófono gigante puesto. Sí, él habla de Marcelino Massana y del Kiko Zacerías y tal. De guerrilleros contra el franquismo. Bueno, pues aquí tenéis algunos de los libros finales de Guillén, el de Economía Libertaria, Alternativa para un Mundo en Crisis, Socialismo Libertario, el Capitalismo de Monopolios ni Comunismo de Estado, y hay otro más que es Economía Autogestionaria. Esa es su gran trilogía sobre la economía que escribe al final de su vida, y este es uno de los más conocidos que hizo en América Latina, que es Desafío al Pentágono, la guerrilla latinoamericana, que escribió en Uruguay en los años 60. Y bueno, pues espero que... No he estado yo muy... Pero bueno, espero que os haya gustado.